Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Como ya te había dicho desde hace varios días, te quiero compartir la información de cómo poder loguear hasta 8 cuentas en Night Online de manera segura. Esa información me la ha compartido Piper, así que muchas gracias Piper. Ustedes también agradezcanle aquí en los comentarios. Él me lo ha compartido así sin costo. Básicamente yo pienso que esto vale muchísimo dinero porque de alguna manera te puede asegurar un buen farmeo, pero vamos a ver si conviene o no conviene, qué requisitos requiere, cuál es el costo y todo eso. Así que solamente tienes que quedarte aquí. Así que un abrazo Piper y muchas gracias por quedarse aquí. Entonces, para entrar en contexto, nosotros al jugar Night Online tenemos muchas cosas por hacer. Primero, eres level 0 y tienes que llegar a 83-10, ese es tu meta. Luego, armarte, conseguir los mejores ítems, pero lo vas a conseguir a través del farmeo, me dejó entender. Entonces, el farmeo cumple un papel importante dentro del juego. Si no farmeas, si no tienes oro, no vas a poder conseguir tus ítems. Y si no consigues tus ítems, quizás no vas a poder levear y quizás no vas a poder ir a pecar. Entonces es fundamental tener ítems, tener GBs, o incluso esto puedes venderlo y generar ciertos ingresos para tu vida. Entonces, lo primero de lo primero, vamos a utilizar la típica pizarra que tenemos, nuestra amada pizarra. Básicamente tú tienes un personaje, listo. Puedes levearlo súper chévere a level 60, 70, 80, etc. Pero este personaje que tú tienes, que es el principal, lo puedes utilizar para farmear. Entonces, puedes farmear mobs muy facilitos como Mastodon, como Stone Golem, como Troll, Half Troll Berserker, Half Troll Captain, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera vas a gastar muchos recursos, pociones, tiempo, reparar el arma, incluso te puedes morir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay otros monstruos que te dan mucho más oro e ítems. Por ejemplo, si tú vas a matar titán, tú ya sabes que te van a tocar full plate más 3, full plate más 2. Entonces, al venderlo vas a ganar mucho más dinero, incluso pociones y buen oro, boost, monster stone y un montón de cosas. Pero tú, como personaje único, no vas a poder destruirlos. Incluso, de cierta manera, este personaje está limitado. Daguero ya nos brindó la información de que para poder farmear AOC, que es el mejor spot para farmear en Night Online, necesitas bajarle a este 9k a 11k de HP. Entonces tienes que tener un personaje recontra armado, me dejó entender. Por otro lado, si es que tú tienes... perdón, que se me traba la lengua de nuevo. Si tú ya tienes un party para farmear, pues de alguna manera puedes matar a los monstruos mucho más rápidos. Incluso ahorras recursos, ahorras tiempo, consigues mejores resultados porque vas a destruir monstruos mucho más fuertes y te van a brindar mejores resultados. Incluso en party ya puedes ir a Bifrost, puedes ir a Crowas u otros mapas. Espectacular. Pero aquí hay un problema porque tienes que llamar a tu clan o tienes que llamar a tu party. Y a veces ellos están AFK, tienen cosas que hacer o simplemente no les interesa el farmeo. Porque de alguna manera, por ejemplo, estos dos pueden estar armados, pero tú no vas a estar armado. Entonces, pues, ¿para qué te voy a ayudar? Mejor vamos a pecar, vamos a divertirnos, etc. Entonces, aquí la solución es que tú, que quieres farmear, de alguna manera veas la manera de que puedas loguear varias cuentas, ¿no? Tú solito. Por ejemplo, aquí todas tus cuentas y tú aquí dominando todas tus cuentas. Esto te va a facilitar de que, por ejemplo, si vas a farmear Paramount, que no vas a poder farmearlo solo a menos que seas muy poderoso o de repente vas a gastar muchos recursos, puedes farmear Paramount con 3 personajes que tú domines. Entonces todo el oro, todas las pots que caigan, todas las boosts que te caigan, pues van a ser para ti y las ganancias se van a maximizar. Y tú lo has visto en las mafias, ¿qué hacen? Ponen todas sus cuentas, ponen su hadita dorada, ponen un pet y pues ganan muchísimo oro, muchísimo GB. Pero hay un problema, no puedes hacer esto, no puedes loguear varias cuentas, porque en Night Online hay un tema de IP. Es decir, tiene un sistema de seguridad que de alguna manera no puedes loguear más de una cuenta, me dejo entender. ¿Hay maneras? Sí, eso lo vamos a ver, hay diferentes formas, algunas que he probado, otras no. Eso lo vamos a ver y te voy a enseñar la forma que para mí es la más segura.
sin programas, sin nada de eso. Entonces, por el tema del IP, tú no puedes entrar a otras cuentas, solamente a una. Si entras a otra con el mismo IP, que vamos a ver qué IP es este, Nai Online te detecta, te sale un pantallazo, una ventana y te dice que no puedes loguear. Entonces no vas a poder hacerlo. Entonces ya entendemos este contexto y por qué es necesario, o de alguna manera es una necesidad, loguear varias cuentas. Vamos a borrar la pizarrita de manera rápida. Listo, perfecto. Entonces, ya te dije, de la manera normal, para que tú puedas loguear varias cuentas, no vas a poder. No se puede. No se puede. No vas a poder. Entonces, hay otra manera que me han dicho que es en base a premium. Que una cuenta tiene que tener premium y la otra no premium. Me dejo entender. Aquí yo tengo un dilema. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a jugar, yo me compré la X Premium. Pero, ¿qué es lo que pasó? Mi hermano también intentó loguear desde su computadora, pero a mí me parecía un pantallazo y me salía una ventana. Y Security Guard y todas esas cosas. Alguien estaba intentando entrar con una segunda cuenta. Entonces, yo tenía la X Premium y no me dejaba, o sea, a mi hermano no le dejaba ingresar al juego. Entonces, si tú has probado esto y te funciona, genial, espectacular, déjalo aquí en los comentarios, pero a mí no me ha funcionado. Otra manera de cómo entrar a dos cuentas como máximo es usar VPN. Y aquí nos vamos a detener un momento, porque VPN, todos hablan de VPN, pero nadie te explica qué rayos es un VPN. Entonces yo he tratado de buscar un poquito, porque de cierta manera es muy complejo. Es todo el tema de redes, de internet, madre mía. Si alguien sabe, déjelo aquí y me lo explica mucho mejor. Pero yo he intentado de entenderlo. ¿Qué es lo que sucede? Tú tienes tu máquina así toda chévere, tu pantalla LG, todo eso y tu tecladito. Genial. Tú contratas internet a un servicio, por ejemplo a Movistar, Claro, etcétera, etcétera. Y quieres entrar a internet. Vamos a dibujar un mundito así todo chévere, espectacular, maravilloso, genial. Por ejemplo, quieres entrar tú a Nai Online. Entonces, tú vas a enviar una señal al servicio de internet que tú has contratado y esta empresa va a enviar una señal a internet, a una página, a un servidor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Este internet envía la señal, pero quizás la página o el juego tiene prohibiciones, limitaciones, que quiere decir que allá, como tú ya tienes una cuenta logueada, ya no puedes loguear más cuentas, es una limitación, me dejo entender. Entonces, ¿qué es lo que hace el VPN y qué es el VPN? VPN básicamente es lo mismo. Aquí vamos a dibujar una computadora, tu teclado, todo chévere, aquí el servicio de internet, pero VPN es básicamente, o sea, lo pueden buscar en inglés, pero es que tú envías la señal a un servidor. Por ejemplo, ya envías la señal, llega a, por ejemplo, Movistar, y Movistar envía la señal a un servidor privado, un servidor externo, que puede ser de diferentes países. Y este servidor privado envía la señal a internet, que puede ser una página, un juego, un servidor, etcétera, etcétera. Internet, vamos a decirlo así, te envía la señal, pero ya no envía directamente al servidor que tú has contratado, sino al VPN. Me dejo entender. Y como es de otro país, puede que ya no tenga la limitación, por ejemplo, de loguear otras cuentas o otras limitaciones, por ejemplo Netflix o de diferentes servicios de Steam. Entonces VPN envía la señal, no hay limitaciones y recién VPN encripta la información, envía a tu servidor de internet contratado y recién te llega el servicio. Me dejo entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el VPN ya no hace que el internet detecte esto como un solo IP, sino como un IP distinto, un IP privado, otro IP. Entonces ya no tendrías el problema de que podrías loguear dos cuentas en un mismo lugar. No sé si me dejo entender. Más o menos está un poco complicado. He tratado de explicarlo tal como lo he entendido, pero está algo complicadillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes tener tu computadora, vamos a dibujarlo por aquí, tu computadora la fija, contrata, o sea, puedes entrar al Nai Online normal,
aquí están los servidores, aquí está el servidor del juego, entras normal. Pero si tú quieres entrar con otra cuenta desde el mismo IP del router de internet, ya no te va a dejar, ya hay limitaciones, me dejo entender. Entonces, ¿qué es lo que haces? Enciendes tu laptop, activas VPN y de cierta manera el IP de tu router va a tener el IP del VPN. Entonces, sí vas a poder loguear otra cuenta, me dejo entender. Y básicamente este es el método que utilizan distintos jugadores. Con una computadora entran normal y con otra computadora activan el VPN, el Nine Online envía la señal, tú envías la señal, el Nine Online reenvía la señal, envía la señal al servidor y de alguna manera pues ya ha cambiado el IP, es un IP privado, un IP de otro país y ya puedes loguear una segunda cuenta. ¿Es algo complicado? Sí, me he trabado un poquito, sí. Y más o menos lo he entendido, porque la manera más fácil es que el VPN cambia tu IP. Así de simple y así de fácil. Pero quería profundizar y me explicaron, o bueno, yo lo leí, que era de cierta manera así, pero está algo complicadillo. Así que si tú sabes un poquito más, por favor déjalo aquí en los comentarios. He tratado de explicarlo y de cierta manera, pues sí está complicadillo. Pero al final el VPN va a ayudar a que tú tengas otro IP. Otro IP del router. Porque eso más o menos como que lo intuyo. Es un IP del router, porque mi computadora tiene un IP, mi laptop tiene otro IP y todos mis dispositivos tienen otro IP, pero ¿cómo detecta que el IP es el mismo si son diferentes dispositivos? Creo que es el IP del router, me dejo entender. Entonces tú puedes conectar aquí 20 dispositivos, pero al final el servidor de Nine Online lo va a detectar como un mismo IP y por eso no puedes conectar más de 2 cuentas desde un mismo servicio de internet, de un mismo servicio, de un mismo router, me dejo entender. Listo, esto sería VPN de una manera algo confusa, pero pues, me dejo entender. Es para que investiguen mucho más. Luego, hay otras formas, esta sí funciona, hasta 2 cuentas. No sé si se puede loguear más cuentas, es decir, si tienes más computadoras, aplicas el VPN y a todas les pones VPN y de repente puedes entrar con un router, no lo sé. Eso sí, no lo sé. Yo, desde que te digo, por experiencia, por lo que he escuchado, se puede hasta 2 cuentas. Aunque he revisado diferentes VPNs y dicen que se puede loguear, se puede conectar hasta 6 y 10 cuentas a un mismo VPN. Pero de ahí a conectar a diferentes servidores y diferentes IP y todo eso, no sabría, no estoy seguro. Me dejo entender. Y aparte, conectar 6 computadoras, 7 computadoras, 8 computadoras a un mismo internet, pues lo va a poner lajísimo, o sea, recontra lag y hasta el que. Luego también Piper me comentaba algo que hay diferentes programas, multiclientes, Cosper, etcétera, 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 pero hay que tener mucho cuidado. Aquí vamos a poner software. Hay que tener mucho cuidado, hay una niña gritando afuera y bueno, perdóname por el audio, no sé si se vaya a escuchar la niña gritando, pero en fin, cosas de grabar, madre mía. Hay diferentes software, algunos dicen que hay un multicliente en el COP, incluso hay otros tipos COPs que te dejan entrar. Y también luego vamos a hablar de esto, que es un requerimiento para hacer todo esto y creo que ahí vamos a tocar el tema ilegal. Pero bueno, yo he buscado multicliente de código y me salía una serie de códigos. Entonces no sabría qué hacer y creo que ya es de alguna manera engorroso. Y al final, si es multicliente, el Nine Online no tiene un multicliente oficial. Entonces es un programa externo y al final no sabes qué tiene ese programa. No sabes qué tiene ese bendito programa. Entonces puede tener un keylogger, puede tener un hacker, puede tener algo. Entonces mucho cuidado con este tema. Luego tenemos la opción que para mí es la más segura. Vamos a borrar todo esto. Y ya tenemos a alguien que lo ha probado, que básicamente es Piper de HealthGaren. Sé que en HealthGaren es de cierta manera un servidor algo curioso, pero de alguna manera nos ha brindado información y eso tengo que rescatar. Hay que quedarnos con lo positivo de cada una de las personas y me ha brindado, hemos tenido una entrevista de casi 2 horas, me ha brindado mucha información y pues es información que te la quiero compartir. Como ya te dije, esta información la he compartido en directos y todo, desde la A hasta la Z. Muchas personas me han dicho, sí, esto ya se sabe, es muy fácil, pero nadie lo ha compartido, no sé por qué, pero así que aquí te lo estoy compartiendo.
En fin, lo dejamos de rollos. La mejor forma es que, por ejemplo, ya hemos hablado del IP, tenemos que tener IPs distintos y el tema es el IP del router, del internet, mejor entender, que se puede solucionar con un VPN porque él detecta al IP de un servidor privado, un IP privado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al menos que tengamos varios routers, vamos a poder loguear varias cuentas. Entonces aquí viene la solución. ¿Cuál es, Sobli? Miren, fácil y sencillo. Ahorita se está haciendo oscuro, espero que se pueda ver bien. No estoy viendo la cámara, pero bueno, en fin. La solución que me comentó Piper es que, por ejemplo, él tiene, claro, su computadora principal, etcétera, etcétera, pero aparte ha llegado, ay, perdón, aquí era la pantalla, aquí era el teclado. Ha llegado a comprarse hasta 6 laptops. Espectacular, porque básicamente necesitas computadoras para poder ingresar. Pero, se ha saltado este tema. ¿Cómo? ¿Cómo ha solucionado este tema de IP? Con los routers y todo eso. Lo ha solucionado con teléfonos celulares. Con benditos teléfonos celulares. ¿Por qué? Genial. El router, tenemos el router fijo, del servicio, etc. Pero, por ejemplo, aquí tengo un celular. El celular al final es un router, me dejo entender. ¿Por qué? Porque tú ya has visto que tiene la opción de compartir internet de forma de wifi, me dejo entender. Entonces es un pequeño router. Aquí dibujamos un teléfono celular. Uy, que se va la tinta del plumón. Es un router. Cada teléfono celular es un router, me dejo entender. Entonces ya se compran distintas laptops y comparte internet. Entonces, como es un router, ya tiene distintos IPs. Ya llega la señal. Por ejemplo, aquí está tu computadora. Ya llega la señal. Aquí está la computadora. Aquí está el teléfono celular, que sería un router, servicio de internet e internet. Entonces ya lo detecta como un IP distinto. Me dejo entender. A pesar de que estés en la misma casa o que contrates el mismo servicio de internet. Por ejemplo, todos estos celulares pueden ser de Movistar. Y de eso vamos a hablar también. ¿Conviene Movistar? ¿Conviene Claro? Vamos a verlo. Entonces, yo creo que esta es la manera más segura. ¿Por qué? No requiere programas. No vas a laguear tu internet principal porque tú ya sabes que ustedes no viven solos. Algunos vivirán solos, sí, genial, pero la mayoría de latinos viven con su familia. Entonces pueden estar con su hermano, con su mamá, con su papá y de alguna manera pueden consumir internet y eso hace que tu internet se haga pues más lento. Ese es un problema muy grave para nosotros los gamers. Entonces lo mejor es hacer este método. Pero bueno, aquí vamos a pedir ciertos requisitos. Por ejemplo, las laptops mínimo pues tiene que correr Nine Online, obviamente. Tiene que correr el cabo. Y aparte, otros requisitos es que a las laptops trata de eliminar todos los programas. Que sea una laptop solamente dedicado a Nine Online. Pero claro, aquí ya podemos sacar ciertas conclusiones. Si solamente se dedican a Nine Online, no va a ser una laptop pues de 4.000, 5.000, 6.000 soles, una laptop nueva, sino que puede ser de segunda. Entonces puedes encontrar remates y todo eso. Lo mismo con el celular. Un celular puede ser de segunda, por ejemplo. La gente cada año renueva celulares. Yo estoy grabando con un celular recién, es el Redmi 9. Y este celular ya pues, lo he renovado. Ya no lo utilizo. Entonces, ¿cuánto vendría este celular? No sé, 100, 150 soles. Creo que sí podemos conseguir estos celulares. Claro, no nuevecitos, sino de segunda. Este celular, de cierta manera, pues, que tenga capacidad de 4G hasta 5G que recién han activado en Latinoamérica. Y también eliminarle las aplicaciones para que corra más rápido. Que al compartir internet, pues solamente el internet esté destinado para Nine Online y no para otras aplicaciones. Listo, entonces ya tenemos la base para conectar 8 cuencos. Pero ahí vamos a ver ciertas consideraciones que viene a ser espectacular. Primero, algunos dirán, pero Sol, de repente puedo comprar computadora, puedo comprar CPUs y de alguna manera pues puedo hacerlo así. Yo te recomiendo que sean laptops. Piper recomienda que sean laptops. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí, vas a tener tu CPU, pero de alguna manera vas a tener que necesitar una pantalla. Entonces ya son dos
dispositivos que van a requerir energía, mejor entender, más energía. Y te va a salir la factura de luz muy elevada. De cierta manera, la laptop puede ahorrar energía. Y aparte tiene ahorro de energía, le reduce la luz a la pantalla, incluso en fin, puedes ahorrar energía con la laptop, ¿no? Vamos a darle más vuelta al asunto. Luego, esta laptop puede ser de segunda. Aquí hay un problemita. ¿Por qué? Porque por la pandemia, por todo esto de la cuarentena y eso, las laptops han subido de precio. Quizás antes laptops podías conseguirla en 400, 500 soles, 600 soles, pero ahora he visto pues en Mercado Libre, en diferentes páginas, que laptops de segunda las puedes conseguir en 900 a 1000 soles, que serían pues no sé, unos 350 dólares. Vamos a poner en dólares para las personas que nos ven de otros países. Entonces pues ya eleva mucho el costo. Luego, los celulares también pueden ser de segunda, lo puedes conseguir cuando la gente renueva celular, oye, ¿cómo es la nuez? Pero de alguna manera creo que también han subido de precio por el tema de la pandemia. Por eso te han llamado muchas veces al celular ofreciendo servicios más que antes. Seguramente te ha pasado eso. A mí me ha pasado, me han llevado de todos los servicios de telefonía ofreciéndome celulares. Por otro lado, compañeros, aquí ya seguramente ya han caído en esto. ¿Qué es lo que pasa? Claro, este celular que tenga de segunda va a requerir internet. Va a requerir internet. Y aquí hay un tema. ¿Por qué? Porque muchos pueden decir, entonces voy a tener que contratar un servicio de telefonía mensual, postpago. Sí, no, si puedes, pues genial, bacán, ¿no? Pagas tus, no sé, 20 dólares, 30 dólares, etc. Pero lo más recomendable es que ya hay servicios que, no sé, por un sol, por un dólar, por 5 soles, por 10 soles, por 15 soles, le puedes sacar el cálculo, 3 dólares, 5 dólares, 8 dólares. Ya te ofrecen paquetes de servicio por 5 días, 6 días y todo eso. Yo he visto aquí en Claro desde 3 soles hasta 15 soles que te ofrece internet, paquete de internet hasta por 5 días. Pero aquí ya viene un dato. ¿Por qué? Porque tendríamos que calcular cuánto gasta el NAI Online. Me dejo entender. Porque, por ejemplo, el de 3 soles te dan un paquete de 200 MB. Entonces, una vez que gastas 200 MB, pues ya no vas a tener internet. Entonces, habría que calcular cuánto internet cuánto internet gasta NAI Online. Listo, entonces ya nos podemos hacer una idea de cuánto vamos a gastar. Y más o menos puedes ir probando, ¿no? Si contratas el servicio de 3 soles prepago, puedes ver cuántas horas consumes, cuántas horas vas a estar disponible para farmear, o lo vas a dejar 24 horas y vas calculando. Hay un plan de 15 soles que te pueden dar hasta... Bueno, no es un plan, es postpago, ¿no? Prepago, digo. Pones 15 soles y te dan 5 días de internet hasta 1.5 gigabytes. Y vas viendo si te dura o no te dura, vas calculando. Por otro lado, hay un tema muy importante. Claro, eso tienes que multiplicarlo por todos los celulares que vas a tener. Y ya vamos a ir sacando el precio si es que nos sale a cuenta. Por otro lado, ya te habrás dado cuenta de que vas a conectar tu laptop va a estar enchufada electricidad. Y el teléfono o lo conectas a la laptop, que básicamente no carga mucho, o conectas a un enchufe. Pero creo que con la laptop es suficiente. Entonces la factura de luz va a salir mucho más cara. O incluso este celular vas a tener que cargar en las noches, tienes que cargar todos estos celulares. Y la electricidad va a estar muy elevada. Por otro lado, claro, vas a tener todas tus laptops, tu computadora, genial. Pero no vas a poder controlar todas tus cuentas. O sea, tú solito no vas a estar así como un pulpo controlando todas tus cuentas. Entonces aquí viene ya la parte ilegal. O puedes comprar tu genio, genial, tu geniocito chévere. Puedes utilizar tu genio, comprar paquetes, pero va a salir muy caro. Imagínense, 20 horas, un paquete de 10 genios. Y esto está en Ares, está 20 millones. 20 millones por 8 cuentas, 160 millones diarios.
para cubrir eso. Entonces te va a salir muy caro. Y aquí ya viene la parte ilegal. La parte ilegal, perdónenme que se me lengua la traba. ¿Y qué es lo que pasa? Ya tendrías que utilizar algún tipo de programa o algo que lo denominan así. Entonces, y aquí viene el lado ilegal. Si tienes 8 cuentas, si no son las principales, pues creo que puedes utilizar y así evitas que perder esas cuentas. Sí, las pierdes, pero de alguna manera pues no te afecta tanto como si fueran tus main, ¿no? Tus cuentas principales. Y aparte también tienes que tener 8 cuentas que de alguna manera tienen que estar en 70, 80 o de repente tienes que ver qué vas a farmear y ver si es que tienes todo ese poder para aniquilar ese monstruo. Y hemos visto diferentes parties que farmean Dreadmare, Darkmare y son magos fuertes. 83 con dragón y todo eso, me dejó entender. Y aparte, algo que se me ocurrió son los recursos. Igual vas a tener que utilizar pots, entonces ya no vas a tener 100 pots, sino por 8, 800 pots. Y lo multiplicas todo por 8. Si es que logueas 8 cuentas, de repente logueas 3 cuentas y fácil y sencillo, me dejo entender. Son cosas que tienes que tener en consideración. Electricidad, programas, vas a utilizar genio, ya hemos hablado de eso. Usado, cuánto internet vas a contratar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que son datos muy importantes a tomar en cuenta. Quizás me estoy olvidando alguno, pero si se te viene algo a la mente que se me esté pasando de decir en esta información que te estoy compartiendo, por favor déjalo ahí, aquí abajo en los comentarios. En la entrevista con Piper, vamos a mover estos plumones porque ya se está acabando la tinta. En la entrevista con Piper, básicamente fueron 2 horas, 1 hora de hablar de todo esto y después 1 hora de hablar de detalles y otras cosas. Yo le pregunté, y Piper, ¿te sale rentable esto? ¿Te ha salido rentable? ¿Has ganado algo? Y de alguna manera, pues, no me dijo, sí, Soul, hemos ganado un montón y todas esas cosas. Como que ya noté que su voz estaba un poco ya decaída, y me dijo al final, no tanto, es pan con pan. Básicamente, pues, no es que recuperas muchísimo. Y aquí te quiero decir las letras pequeñas, no te quiero leer las letritas pequeñas, porque puede sonar muy chévere, ya, compro 100 soles, 200 soles celulares, trato de conseguirme laptops, le pido al laptop de mi hermano, de mi hermana, de mi mamá, de mi papá, del que me preste, el que sea en las noches, genial. Pero vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Estos precios yo lo voy a poner en soles y seguramente en la edición lo ponga en dólares. Si no es así, pues agarra tu tablita en internet y solamente lo pasas. Así que ya estás avisado. Vamos a hablar ahorita sobre rentabilidad. ¿Es rentable hacer esto o no? Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, ya tenemos nosotros nuestra computadora fija. La mayoría tendrá su computadora fija y algunos tendrán una segunda laptop. Sí o sí tienes una segunda laptop. Supongamos que todos tienen. Ya, entonces vas a tener que comprar 6 laptops adicionales. 6 laptops de segunda. Como ya te dije, yo he visto estas laptops en 1000 soles. Casi unos 320 dólares por ahí. Entonces, si hacemos la multiplicación 1000 por 6, te sale 6000. 6000 soles. Para recuperar, o sea, necesitas hacer 6000 soles en GBs para recuperar esto. Por otro lado, los celulares, 6 celulares, no sé, por 200 soles, supongamos, y eso que es baratísimo. Evita comprar celulares robados, por favor. Evita eso porque tú ya sabes que todo es una mafia, es un círculo vicioso. Y si hoy te compras celulares robados, de aquí a un tiempo te van a robar. Así que evita eso, mejor compra. 200 soles, que viene a ser pues unos 60 dólares por ahí. Y eso, ¿ya? 200 por 6, 1200. Entonces ya tenemos 1200 más, saldría 7200 soles para recuperar. Por otro lado, la electricidad. Vamos a poner aquí electricidad, la luz. ¿Cuánto saldría de luz? Creo que Piper, ahí tengo un dato que le salía 146 soles. Bueno, es que él está viviendo en otro país. Entonces, supongamos que nos sale unos 200 soles. Y eso,
porque depende de cada distrito, depende de cada región, etc. Vamos a poner unos 200 a 300 soles. Esto es mensual, me dejo entender. Entonces ya tendría que ir en otra tabla, 200 mensual. Por otro lado, también tenemos que ver el tema de internet. Me dejo entender. Entonces sería, no sé, si pones un plan de 3 soles por día, por 6 y por 30, porque sería esto, por día, por los celulares y todos los días de un mes. Entonces, aquí tengo mi calculadora para calcular ultra rapidísimo y no perder tiempo. 6 por 3 por 30, 540 soles mensuales, si es que estos 3 soles te alcanzan. Si es que no, ya pues tienes que seguir multiplicando más y más. Entonces aquí sería más 200, sería 740 soles mensuales. Me dejo entender. ¿Cuánto sería 740 soles? Supongamos que el GB está a 50 soles. Entre 50 tendrías que hacer 14 GB.8 para poder recuperar, al menos pagar las cuentas en internet y de alguna manera la luz, sin contar obviamente, por ejemplo, el internet de esto, tu paquete de internet de tus 2 computadoras, me dejo entender. Entonces hay que pagar, me dejo entender. Y aparte aquí tendrías que vender GBs para recuperar estos 7200 soles. 7200 soles entre 50, supongamos que está un GB, tienes que recuperar 144 GBs. Ya, claro, esto tienes que ver cuánto tiempo te demoras y cuánto te demoras en generar un GB en tu servidor. ¿Cuánto tiempo te demoras? Entonces ya ahí vas sacando tus cálculos, tu Excel, vas sacando tu celular, tu calculadora, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy interesante. Y aparte, tienes que ver cuánto está el precio del GB. En unos servidores puede estar 30 soles y en otros puede estar 100 soles. No lo sé. Puede variar. Pero acá hay algo muy interesante, pues ya te estoy hablando de servidores. Entonces, en unos servidores, quizás, por ejemplo, Hells Garen, vamos a citar de nuevo a Hells Garen, que hay una fascinación por este servidor. De cierta manera, sí, hay poca gente. Vamos a decir que hay poca gente. Nadie va a negar eso. Entonces, hay muchos spots para poder farmear. Eslan, quizás Moradón, Moradcastle, quizás CZ, aunque aquí hay un drama. No sé, Crowwas y así. Piper me ha confirmado que en Crowwas ha llegado a sacar hasta 100 cubos. 100 cubos de Crowwas, los azulitos. Y eso lo puede vender a 3 millones en Ares. Hasta 3 millones en Ares. Entonces va sacando la cuenta. Son 3 GBs al día. Pero eso ya porque él tiene varios magos. Antes lo tenía armado, creo que ha vendido los ítems y todo eso. Entonces, de nuevo caemos en la cuenta de que de cierta manera, si queremos generar las mejores ganancias y de manera mucho más rápida, necesitamos personajes armados, unos PEA, personajes armados para que tengan poder, incluso personajes armados y leviados. Necesitamos PAL, armados y leviados. Entonces, ya aquí complica la nuez. Y aparte, si vas a utilizar macro y cops, tienes que tener mucho cuidado si es que te banean. Te banean la cuenta, entonces vas. Mejor entender. Entonces son cosas que tenemos que tener a consideración y de alguna manera tenemos que calcular estos datos, tener en cuenta estos datos para ver si es que es rentable. Quizás no sea rentable y por las puras vamos a... Vamos a adquirir los laptops y los celulares. Y aparte, tú ya sabes que vas a gastar 7.200 más 540, entonces 7.740. Con ese dinero, ¿cuánto tiempo vas a tomar en recuperarlo? Y de cierta manera, si juntas GBs, hay gente que quiere comprarte esos GBs. O, por ejemplo, si estás en Altar o Sirius, ya no vas a tener estos spots. Entonces, de cierta manera, ya ¿para qué te sirve la computadora si es que no vas a tener los spots? Me dejo entender. Estos spots van a estar llenos. Hells Garen sí está vacío, sí se puede hacer y Piper lo ha hecho. Genial, espectacular. Pero otros servidores mucho más difícil la tienes. Me dejo entender. Entonces, es de cierta manera complicado. Y por otro lado, este es el dinero que te vas a gastar. Con este dinero, ¿qué ítem te comprarías? ¿O cómo armarías tu cuenta?
vas a hacer esto para armarte o para generar ingresos. Entonces tienes que tomar esas decisiones, tienes que ver la información, el contexto y todo eso para tomar la mejor decisión. Quizás con este dinero ya te armas una cuenta ultra top y ya te evitas todos esos cálculos, te evitas el tiempo, la fatiga y todo eso de estar contratando internet, comprando los laptops, regateando y todo eso. Entonces, según las palabras de Piper, me ha dicho que ha sido pan con pan. O sea, sí ha llegado a recuperar, pero de ahí a ganar no está tan claro, no lo ve tan claro y no le han resultado a él, pero sí ha llegado a recuperar según lo que me ha dicho el gran Piper, que nos ha facilitado esta información. Entonces, compañeros, ya es de noche, se ha oscurecido, no sé cómo esté la calidad del video, ya la gata también se ha callado, menos mal, y esto es la información, básicamente. Sí, creo que ha salido un video algo extenso, supongo que habrá salido 20 minutos, todavía lo voy a editar, vamos a colocar ciertas cosas y creo que ha sido muy buena información. Y ya sabemos por qué hay tantos personajes, pues tantos magos en un spot determinado que no tienen genio y que siguen por horas y horas y horas. Ya sabemos qué es lo que sucede. Incluso seguramente por aquí te ponga un clip de un video de Turquía donde hay varias laptops. De repente lo hacen así. Incluso de repente con el VPN, si entras a Turquía puedes entrar a más cuentas, entonces sería cosa de probar. Si tú sabes más sobre el VPN, por favor déjalo aquí. De repente me he equivocado en un dato, lo admito, por favor déjalo aquí para que me puedas corregir y podamos aprender todos. Entonces, compañeros, esta es toda la información que te quería compartir para que tú le puedas sacar el máximo provecho y de alguna manera pues veas, es rentable o no es rentable, de repente me ahorro tiempo, de repente ahorro muchas cosas. Entonces la gata se pone a llorar de nuevo y aquí quiero cortar el video. Muchas gracias por quedarte, muchas gracias por todo su aporte. Me siento ultra contento de poder brindarles esta información y compartirla. Así que un abrazo muy grande para Piper y nos vemos en el siguiente video. Adiós.